Bueno, como usted seguramente ya sabe, el próximo 6 de junio tendremos las elecciones más grandes de nuestra historia y ya comenzaron las campañas en algunos estados, en Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, donde se van a renovar las gubernaturas de esos estados para examinar cómo está comenzando el tema electoral, que creo que va a tener resultados políticos muy importantes para el país. Saludo a Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Leo, muy buenas noches. Luis, pues ya comenzó esto, caray, es la elección más grande de la historia, pero también tengo la impresión, y te lo pregunto, de ver las encuestas, la gente no está atendiendo mucho el tema electoral. Y desde luego tiene que ver con la crisis económica y la crisis sanitaria, ¿no? Bueno, están empezando las campañas, Leo. De hecho, el viernes pasado empezaron en solo 5 entidades. Recordemos que va a haber elecciones de gobernador en 15 entidades y en 30 entidades va a haber elecciones de diputados, de alcaldes. Entonces, esto está apenas empezando y es lógico que conforme se vaya dando más tiempo y empiecen a haber más candidatos en contienda, esto se va a poner un poco más caliente. Efectivamente, es un inicio lento, gradual, y ojalá por el tamaño y ojalá por la polarización del presidente y ojalá por todo lo que está en juego, pues al final resulta una elección más participativa. Recordemos que siempre estas elecciones intermedias despiertan poco interés. Ojalá ahora sea diferente. Yo creo que serán diferentes porque nunca, como antes, en unas elecciones intermedias teníamos tantas elecciones concurrentes en los estados, que por cierto, a la gente de los estados les importa más la elección de su gobernador, de su presidente municipal, Luis Carlos. Sin duda, en realidad, Leo, estas son 30 elecciones locales, cada una con un rostro propio. Y lo que vemos, los que vivimos en la Ciudad de México o en las capitales de los estados, muchas veces son discusiones nacionales. En realidad, la gente está empezando a discutir quién es el candidato a gobernador, cuál es su historia personal, cuál es su historia en el estado, y eso es lo que va a definir las elecciones locales. Todas estas encuestas que hemos visto en los últimos meses de intención del voto son preguntas muy genéricas, muy abstractas, pero cuando recorres los estados y ves lo que está pasando, en realidad es lo local y las personas que están compitiendo los que van a definir quién gana y quién pierde en cada entidad. En la elección pasada, que fue una elección nacional porque estaba en juego la presidencia, lo nacional me parece que arrastró a lo local. Creo que aquí va a ser diferente, creo que lo local va a arrastrar a lo nacional y lo nacional en esta elección es la elección de los 500 diputados federales. Yo creo que va a haber dos vectores paralelos, Leo. El vector local, que son en realidad 30 vectores locales porque son 30 elecciones diferentes, y luego el vector federal, que es la de la Cámara de Diputados. Ahí el presidente va a querer nacionalizar la elección, va a querer convertir en un referéndum, va a querer decir que de eso depende que sigamos adelante con la 4T o regresemos al pasado del privilegio. Mientras que la oposición y la coalición PAN-PRI-PRD nos van a decir que el hecho de quitarle la mayoría a Morena es la única manera de poder contener la concentración del poder y los riesgos del autoritarismo. Entonces, yo creo que esos dos vectores van a converger y yo creo que la gente en lo local va a votar por lo local y ya veremos si el voto local se traduce en un voto parejo hacia arriba. No estoy seguro, Leo. Yo creo que va a haber voto diferenciado y quienes crean que hay que votar para defender a la revolución, o sea, Morena, o quienes creen que hay que ponerle un dique a López Obrador, van a votar por la oposición a nivel federal. No estoy seguro y es muy probable que esos voten parejo para abajo. Eso es más o menos como lo veo. Como tú dijiste, en 2018, aunque hubo voto diferenciado, ojo, López Obrador obtuvo el 53% del voto, pero Morena y sus aliados en el Congreso solo el 43%, o sea, 10 puntos de diferencia. Yo creo que ahora va a haber más voto diferenciado por un factor. Hay mucho desencanto a nivel local por Morena, sus alcaldes, sus diputados locales, sus regidores y algunos de los gobernadores han dejado muchísimo que desear. Entonces, a pesar de que la marca López Obrador y la marca Morena siguen siendo muy atractivos, sus personas, sus productos locales están muy deteriorados. Ahora, hay otros estados donde no han probado a Morena y en esta elección
perdón, de los 15 gobernadores que van a estar en juego, 8 son del PRI. De hecho, nada más uno es de Morena, que es Baja California, Luis Carlos. Sí, por número, Morena va a ser el gran ganador, porque si solamente uno de los 15 que se compiten lo tiene Morena, por definición, en el saldo, Morena va a tener más gobernadores. Nosotros en Integralia, Leo, hace 3 meses estimábamos que de las 15 gobernaturas en disputa, probablemente Morena se llevaría 13 o 14. Sin embargo, con el paso del tiempo, viendo no solo encuestas, sino los conflictos locales, la nominación de candidatos, las condiciones de aprobación del gobernador versus el presidente y otro tipo de análisis situacional local, pensamos que se está balanceando la cancha del juego y que hace 3 meses si Morena iba a ganar 13 o 14, hoy nosotros pensamos que va a ganar 7 u 8. Y probablemente podría suceder que al final acabe ganando 5 o 6. Ahora, ese que sería el peor escenario para Morena, ganar 5 o 6 de 15, en un sentido relativo es muy buen escenario porque de tener hoy 6 gobernadores va a pasar a tener 11 y se va a convertir pues probablemente en el partido con más gobernadores. Entonces, desde un punto de vista Morena le va a ir bien de cualquier forma, pero no tan bien como muchos pensábamos el año pasado. Ahora, lo que le importa, yo creo, al presidente López Obrador es la elección federal, ¿no? Más retener la mayoría simple que le da el poder para reformar las leyes y sobre todo pasar el presupuesto anual y retener lo que también tiene también hoy en día, que es la mayoría calificada de 2/3 partes para reformar la Constitución. El gobierno y el presidente ya no tiene upside, Luis Carlos, en esto, ya no tiene nada que ganar, tiene más bien mucho que perder y creo que eso es lo que vaya, ese es el juego que más les está importando, ¿no? Sin duda, Leo, el juego de la Cámara de Diputados es el tema central para que la revolución triunfe en un sentido político. Pero yo creo que hoy, como están los números de cálculo, no solo de encuestas, sino el cálculo político de cómo puede estar la distribución, nosotros en Integralia le hemos dado también mucho seguimiento en esto y pensamos que los números que hoy tiene Morena con sus aliados, que es más o menos el 63% de la Cámara, más o menos 325 diputados, si tú juntas a Morena, más el Partido Verde, más el PT, más el PES, dan eso, casi la mayoría constitucional. Pensamos que va a perder al menos 60 o 70 diputados, de tal forma que probablemente se quede en un rango entre 260 y 280 diputados Morena y sus aliados, de tal forma que va a estar ya lejos de la mayoría constitucional, pero por arriba de la mayoría absoluta, que es el 50% más 1. ¿Cuál es la probabilidad de que Morena cayera de la mayoría absoluta, o sea, por debajo de la mayoría de la mitad, y entonces la oposición fuera mayoría? Yo creo que es improbable, pero en la coalición opositora al menos, los números que traen, ellos tienen la estimación de que en un escenario positivo y bueno podrían lograrlo. Yo creo que es improbable, pero no es descartable. La posibilidad de que Morena mantenga la mayoría del tsunami de 2018 yo creo que es muy difícil, simplemente por una razón aritmética. Porque si tú haces la suma de los votos de 2018 y los trasladas a la coalición de 2021, imaginando que se va a mantener la misma votación que 2018, cosa que no va a ocurrir porque el fenómeno del arrastre de AMLO simplemente no puede ocurrir porque no hay elección presidencial y hay un desgaste en segmentos de la clase media urbana. Entonces, si tú tomas esos votos y los sumas con la coalición que se formó opositora, te da que va a perder al menos 60 o 70 distritos electorales. Te doy un ejemplo. Según nuestras estimaciones nuevamente, hoy Morena tiene seguros de los 300 distritos uninominales en competencia. Pensamos que Morena tiene seguros de ganar, pase lo que pase, como 80 distritos federales, pase lo que pase. Pensamos que la oposición tiene seguros más o menos el mismo número. De tal forma que lo que está en disputa el próximo año son aproximadamente 150 distritos. Imaginemos que la mitad va para Morena y la mitad va para el otro. Quiere decir que probablemente Morena el próximo año gane más o menos 150 distritos uninominales, 160, lo cual es un magnífico número. Pero en 2018, Leo, ganó 212. Entonces, de 212 va a ganar hoy 160, 150 en un buen escenario. Igual se puede ir a 140.
Pero lo que te estoy diciendo es que, como es obvio, los tsunamis ocurren una vez en mucho tiempo, y ese es el caso de 2018. No se va a repetir. Híjole, bueno, ya tendremos ocasión de debatir contigo, Luis Carlos, porque yo he visto también otros números que dicen que el tsunami es posible en este 2021. Pero bueno, pues te agradezco, estaremos en contacto para ir viendo las predicciones, los conflictos, los riesgos, Luis Carlos, el tribunal, hombre. Sí, terrible riesgo. Terrible riesgo. En fin, lo que está en juego, como siempre, es el poder y hay que decir muchas cosas al respecto. Ahora, déjame hacer un comentario final. Sí. Para aquellos que creemos que el equilibrio es un insumo saludable de la democracia al margen de los partidos, el hecho es que ahora vaya a haber más equilibrio numérico en el Congreso, lo cual va a ocurrir, creo yo. No significa que los riesgos políticos de un presidente personalista y de un presidente polarizador van a acabar. No, al contrario. Puedes tener un Congreso con el presidente más acotado, pero el presidente va a doblar su apuesta, va a ser más polarizante, y un presidente frustrado con liderazgo populista se vuelve incluso, puede ser más peligroso desde el punto de vista político. Así es que es buena noticia que haya equilibrios, pero este presidente dobla apuestas y no necesariamente lo va a hacer un presidente más razonable. No. Coincido contigo, desde luego, más imaginemos en un ambiente polarizado un posible conflicto entre el presidente y el Congreso, ¿no? Para pasar el presupuesto, imagínate, ¿no? Lo que sería eso, ¿no? Pero ya no tenemos que ir, perdón. Claro que sí, gracias por invitarme. Gracias Luis Carlos Ugalde. Viene Bernardo Barranco, vamos a analizar la histórica visita del Papa Francisco a Irak.